Bienvenidos a Comportamiento y Aprendizaje Humano. Tres veces te engañé. ¿Cómo están, gentiles amigos y amigas? Mi nombre es Miguel Ángel Saavedra y hoy, como todos los martes, cuando el reloj está marcando las 8 de la noche con 30 minutos, les doy la bienvenida a nuestro programa donde hablamos de comportamiento y aprendizaje humano. ¿Se han dado cuenta? Estoy engordando, mira. Estoy engordando ya. 10 kilitos más, ya estoy chocho. Sí, ¿quién soy yo? Mi nombre es Miguel Ángel Saavedra, más conocido como el Oscar Mauricio, o el muchacho boliviano en Brasil, o como algunas me conocen, el chocolate McAllister. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy estamos para hablar de familias potencializadoras. Sí, aunque tú no lo creas, puedes hacer que tu familia sea una familia potencializadora. Ustedes saben que hay la grande discusión, ¿no? ¿Quién es responsable por la educación de los hijos? ¿La escuela o la familia? Hay un estudio hecho por Guillermo Bayton, donde ellos estudian familias de Brasil y Cuba. Cuba no, socialista, no quiero saber, no me interesa. Entonces, ¿qué hacen con estas familias? Ellos diagnostican familias. ¿Cuáles familias son potencializadoras educativamente con sus hijos? Entendiendo educación como un todo, respeto, todo lo que tú quieras entenderlo. ¿Y qué les caracterizaba a estas familias? Dentro de estas familias que potencializaban, una de las características más relevantes era su capacidad de repensar los aspectos históricos culturales que ellos tenían. Por ejemplo, ¿cuáles eran las familias no potencializadoras? Son las familias que vivían dentro de ideales. Mi papá y mi mamá eran bien malos, y yo no voy a ser como ellos. Pero lamentablemente, estos que se colocaban en esa posición de pobrecitos de mí, mis padres, madres eran malos y no repensaban los aspectos históricos culturales de sus familias, ellos inconscientemente, lógico, reproducían el tipo de educación que habían sido sometidos ellos. Entiendan malo como un padre ausente, entiendan malo como un padre que no era no responsable, entiendan malo en cualquier aspecto de lo que es malo para ti. Estas familias repetían el tipo de educación, pero tú estarás de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? Que el tipo de educación que se ha aplicado en tu infancia no es aplicable al tipo de educación que se le aplica hoy a los niños. Los contextos son completamente diferentes. Esas familias que no lograban repensar los aspectos históricos culturales de una forma con un análisis crítico, repetían el comportamiento al que habían sido sometidos. Y por el otro lado también, las familias que estaban en un ideal donde mi papá es un santo, mi mamá es una santa y nunca se equivocan, estas familias también repetían los mismos patrones con los cuales han sido educados. Pero no había una reflexión crítica, un análisis crítico de esta santidad de mi papá, mi santidad de mi mamá. No había un análisis crítico. Estos también repetían el mismo patrón educativo dentro de las cuatro paredes, ¿me entienden? ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias son de que los educas en un contexto diferente en la forma en como tú has sido educado. O sea, la educación que te han dado no es aplicable o repetible en este contexto social que tú le puedes dar a tus hijos. No es repetible. Tú tienes que hacer un análisis histórico-cultural. Pero ¿qué pasaba con las familias que pensaban que el padre era santo y que pensaban que las madres eran malas? Entendiendo familia no desde el aspecto dogmativo, con toda la variedad que entiendas. Estas familias, hombres, mujeres, que han repensado la educación hacia arriba, en los aspectos histórico-culturales, ¿por qué me han educado de esa forma? Y han logrado hacer una reflexión crítica. Estas familias han logrado potencializar a sus hijos, o sea, colocarles responsabilidades, asumir compromisos, relaciones extensas,
Cuando hay esta reflexión crítica, tú puedes potencializar a tus hijos en aspectos educativos. A esto le llamamos familias potencializadoras. Y del otro lado también. La gente que pensaba que sus padres eran unos santos por todas las creencias que vienen contigo, cuando logras repensar desde una reflexión crítica hacia arriba, cuando ves a tus hijos, tu forma de educar va a ser completamente diferente. Va a ser pensando en los contextos sociales actuales. Estas son las familias potencializadoras. ¿Qué puedes hacer tú? Tú puedes reflexionar hacia arriba, cómo te han educado, pero haces la reflexión crítica, que quiere decir ni bueno ni malo. Así es. ¿Será que este tipo de educación es replicable aquí abajo a mis hijos? ¿O será que yo tengo que ser un poco más creativo para inventarme formas de educar a los hijos y potencializarlos? Bueno, son familias potencializadoras. Gracias, amigos. Como todos los martes, un abrazo. Hasta el siguiente martes. Chao.